Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase número 7 del curso de Spring. Estamos con Micael. Hola, Micael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Y nada, yo te dejo a ti que nos cuentes qué vamos a seguir viendo hoy. Creo que eran relaciones, ¿no? Entre tablas. Efectivamente, hoy vamos a continuar con las relaciones entre tablas, pero si quieres, por centrar un poco la atención, hacemos un breve repaso muy rápido de por dónde vamos y Perfecto. así el que esté un poco más despistado pues lo ve, ¿no? Fundamentalmente lo vamos a hacer con el índice, ¿no? Vamos a ver rápidamente. Estuvimos viendo qué son las bases de datos relacionales, porque si bien no es el único tipo de base de datos que existe y si bien últimamente se están poniendo muy de moda las bases de datos no relacionales, las que se conocen como no SQL, pues las bases de datos relacionales siguen siendo pues unas de las más utilizadas y entonces por eso nos vamos a centrar en ellas. Además, ocurre una cosa, como este es un curso de Spring, pues no me quiero meter mucho en las bases de datos y hacer un repaso de las no SQL sería complicarlo mucho, ¿no? Entonces, bueno, un repaso muy rápido de la base de datos relacionales. Al final mantienen la información en tablas, que es la transparencia esta que estamos viendo aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande. Mantienen la relación en tablas, que se llaman, perdón, la información que se llaman relaciones. Y bueno, sí que es cierto que se intentó evolucionar estas bases de datos para que fueran orientadas a objetos, pero finalmente no se consiguió. O sea, motores de base de datos como Oracle empezó a añadir extensiones más centradas en la orientación a objetos, pero al final las bases de datos se han quedado en un modelo relacional y el que ha tomado la responsabilidad de esa relación entre los objetos propios del lenguaje de programación y la información de la base de datos acaba siendo la librería de acceso o ORM, ¿no? Bueno, el lenguaje de consulta SQL, entiendo conocido por todos, nos permite manipular los datos, insertar, borrar, etcétera. También nos permite manipular las propias tablas, pero no es una cosa tan habitual, ¿no? Sería como metaprogramación que no se suele hacer en todos los tipos de aplicaciones, ¿no? Aquí vimos unos ejemplitos de sentencias SQL, nos permiten coger información de una tabla filtrando tanto por las columnas que queremos como por aquellas filas que nos interesan. Podemos hacer búsquedas un poquito más avanzadas con operadores lógicos, relacionales, etcétera. Podemos incluso hacer consultas que relacionan información de varias tablas. ¿Vale? Hay muchos tipos de hacer, hay muchas formas de hacer en SQL este tipo de consultas, pero bueno, a mano, por así decirlo, es simplemente aquella consulta que filtra solo aquellas tablas que, perdón, aquellas filas que tienen sentido, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos viendo un repaso a las bases de datos relacionales que más se suelen utilizar. Tenemos los proveedores de la industria como Microsoft o como Oracle, pero también tenemos bases de datos software libre que se utilizan mucho como MySQL pues PostgreSQL, que cada vez está utilizándose más. Y vimos una de ellas, que es H2, que lo que nos permite a los desarrolladores Java es desarrollar aplicaciones con base de datos muy rápido. ¿Por qué? Porque pueden guardar la información a memoria, porque no requieren instalación, porque la interfaz de acceso es prácticamente similar a MySQL, ¿no? Entonces, es con la que estuvimos trabajando ayer y empezamos a ver rápidamente cómo empezar con Spring, ¿no? Entonces, en Spring, el módulo que se encarga de acceso a base de datos se llama Spring Data, que tiene soporte también para bases de datos no relacionales, aunque nosotros nos vamos a basar solo en el acceso a bases de datos relacionales. ¿Y qué servicios nos ofrece? Pues nos ofrece la creación del esquema partiendo de clases Java, entonces simplifica muchísimo el trabajo con bases de datos relacionales, nos permite realizar una conversión automática entre objetos Java y el formato propio de base de datos, es decir, de tablas y filas, lo cual también nos simplifica muchísimo el acceso a base de datos porque si no nos lo proporcionara la librería, lo tendríamos que hacer nosotros en código. Y también nos facilita mucho la creación de queries, la creación de consultas, también utilizando una técnica muy interesante que es que nosotros incluimos métodos en determinadas interfaces y él automáticamente da implementación a esos métodos en base al nombre de ese método que le hemos puesto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para guardar datos en una base de datos relacional si estamos usando Spring? Pues lo único que tenemos que hacer es que todas aquellas clases que queramos que su información vaya a la base de datos, las tenemos que poner una anotación entity y además le tenemos que poner un atributo que sea el que va a guardar el identificador en la propia base de datos. Entonces, eso es otra anotación que se llama ID. Lo que pasa es que el ID
le tenemos que decir una generación, una estrategia de generación en caso de que no queramos nosotros poner el identificador desde la propia aplicación, que podría ser una opción y en determinados casos es útil, ¿no? Pero lo más habitual es que nosotros no demos ese valor al ID y que deleguemos en la base de datos para que lo haga y en esas ocasiones le ponemos la anotación generated value. Con esto sería prácticamente suficiente, ¿no? Lo que pasa es que luego tenemos que ir un pasito más allá y tenemos que crear un repositorio. ¿Un repositorio qué es? Pues la clase que nos va a permitir acceder a objetos de la entidad. Si tenemos 3 entidades, normalmente tendremos 3 repositorios. Aquí acabamos de ver la entidad Customer, cliente, pues aquí tenemos el Customer Repository. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que ese repositorio herede de JPA Repository. Luego hablaremos, bueno, ya lo dijimos ayer, ¿no? JPA es la tecnología que nos permite acceso a base de datos relacional propia de Java Enterprise Edition. Podríamos dejar el interfaz vacío, con eso sería suficiente, con heredar del repositorio, pero podemos añadir tantos métodos como nosotros queramos que se van a convertir en sentencias, que se van a convertir en queries a la base de datos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que tenemos que hacer es usar ese repositorio en cualquier controller que nosotros tengamos, tanto controller web como REST controller, como este controller, que es un controller que se ejecuta al arrancar la aplicación. Inyectamos el repositorio, Spring se encarga de hacer toda la magia necesaria para que eso que nosotros hemos definido como una interfaz podamos usarlo como si fuera una implementación y invocamos métodos. Los métodos que tenemos aquí, find one, busca uno por ID, save, guarda o actualiza información, delete, borra un objeto o borra el objeto que tiene el ID que le pasamos. Y luego, pues, find by last name sería el método que nosotros nos permite hacer una consulta utilizando este valor como apellido, ¿no? Y, bueno, en este caso nos devuelve 2 por... Bueno, aquí en el ejemplito vemos que solo tiene 1, pero en el ejemplo más ampliado que tenéis en el repositorio hay 2 clientes que se apellidan de la misma manera y, por lo tanto, habría 2 elementos en la lista. Y luego, pues, lo podemos borrar, etcétera, etcétera. ¿Qué más hace falta? Pues hace falta decirle a la aplicación que vamos a hacer uso de base de datos. Lo más fácil es utilizar nuestro POM, ampliar nuestro POM para que tenga las dependencias de la propia base de datos. En otros tipos de tecnologías, el entorno de desarrollo el que te ayuda mucho a manipular la estructura del proyecto. Eso está bien, porque facilita mucho el desarrollo. Pero tiene un pequeño inconveniente, y es que te puedes atar demasiado al entorno de desarrollo en el que estás, y eso puede reducir la capacidad de que varios miembros del equipo utilicen diversos entornos de desarrollo. Entonces, Spring, con Spring Boot a la cabeza, se basa mucho en el propio POM, que es estándar y que vale para todos los entornos de desarrollo. Entonces, poniendo estas 2 dependencias, la de Data JPA y la de H2, ya tendríamos una aplicación con base de datos H2 en 5 minutos, ¿no? ¿Que queremos que la aplicación sea web? Bueno, pues además de las dependencias propias de la base de datos, seguimos poniendo las dependencias propias de la web. Aquí, por ejemplo, viene el ejemplo con un sistema de templating, que es Mustache, pero si quisiéramos una API REST, pues no necesitaremos sistema de templating, ¿vale? Como vais viendo, cada vez que queramos añadir una nueva funcionalidad a nuestra aplicación, basta con añadir esa dependencia en el POM y todo ocurre mágicamente, ¿no? Entonces, aquí un ejemplito es el mismo que hemos visto antes de cliente, pero ya este es un ejemplo vía web. Es decir, estamos transformando la aplicación web de anuncios para que en vez de utilice la base de datos en memoria, el mapa en memoria, utilice una base de datos H2, ¿no? ¿Cómo? Poniendo entity y poniendo ID y generated value y, por otro lado, creando un repositorio. Como no necesitamos consultas especiales, el repositorio está vacío. Y a la hora de implementar nuestro controlador, sustituimos el mapa por un atributo repository de tipo anuncios repository o anuncios repository, como queramos, y podemos hacer uso de los métodos del repositorio. En este caso, findAll sería el método que nos devuelve todos los anuncios de la base de datos. Y también, bueno, pues podemos aprovechar aquí para introducir ciertos datos de ejemplo en la base de datos inicial. ¿Y esto qué nos permite? Pues nos permite que el desarrollo sea más cómodo, porque para probar una query no hace falta que a mano manualmente, cada vez que arrancamos la aplicación, insertemos los datos, ¿no? Eso lo podemos hacer con la notación postconstruct en cualquier controlador. Estuvimos viendo que la base de datos H2 nos proporciona incluso embebida una consola
que nos permite acceder a la información de la base de datos, de las tablas, y por lo tanto cada vez más vemos cómo H2 es una alternativa muy cómoda para el desarrollo de aplicaciones, por lo menos en las primeras fases, ¿vale? Que luego vayamos a MySQL, como veremos hoy, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos haciendo este ejercicio también, lo vimos en código, y ya nos centramos un poco más en los detalles. Estuvimos viendo cómo en realidad Spring Data, muchos de los servicios que yo os he dicho que da Spring Data, nos los da Spring Data, pero porque por debajo Spring Data tiene JPA, el Java Persistence API. El Java Persistence API es el estándar de Enterprise Edition para acceso a bases de datos relacionales. Hubo diversos intentos inicialmente en Java para ofrecer una tecnología similar a esta, JDO era uno de ellos, pero al final el que ganó tracción fue JPA, que creo recordar que están por la versión ya 2.1 o 2.2. Y este es un ejemplo claro en el que vemos cómo una aplicación Spring se tiene que basar necesariamente en Enterprise Edition, porque incluso el Spring Data, aquí a diferencia, por ejemplo, de cómo hacer API REST, que podemos utilizar la versión estándar o la versión propia de Spring, aquí no podemos no utilizar JPA si queremos hacer uso de Spring Data, ¿vale? ¿Podríamos acceder a la base de datos utilizando JDBC, utilizando un acceso nativo de bajo nivel a la base de datos relacional? Por supuesto. ¿Spring nos da facilidades? Bueno, pues alguna facilidad sí que nos ofrece, ¿no? Pero bueno, preparando el material he decidido que Spring Data es la manera más fácil y más efectiva de acceso a datos. Ayer preguntaba a un compañero, ¿qué es MyBatis? ¿Mejor MyBatis que JPA? Bueno, pues aquí hay muchas opiniones, igual que el lenguaje de programación. El modelo más básico sería JDBC. Y luego, por encima de ese modelo básico, hay diferentes alternativas. JOQL, MyBatis, que son una pequeña capa de abstracción, pero muy pequeña, sobre lo que te ofrece JDBC. Y JPA, por así decirlo, y Spring Data estarían pues lo más arriba de la jerarquía. Entonces, no es tanto una cuestión de acceso a base de datos. Cuando vayamos a utilizar un framework, tenemos que tomar decisiones. Si yo quiero hacer una aplicación web con Angular 2, sé que la curva de entrada puede ser mucho más complicada que utilizar jQuery. Es cierto que Angular 2 puede ser muy grande, puede ser muy complejo de usar, puede ser muy costoso en tiempo de ejecución, pero me ofrece muchas más cosas. Entonces, ¿todas las aplicaciones web se tienen que desarrollar con Angular 2? Pues a lo mejor no. Pero para un cierto tipo de aplicaciones, pues sí, ¿no? Entonces yo creo que Spring Data cubre un espectro muy grande. Es importante que sepamos utilizar Spring Data junto con JPA. Aunque, bueno, determinadas aplicaciones haya ciertos casos de uso en los que no sea tan adecuado. Entonces, cuando hablamos de Spring Data, bueno, cuando hablamos de esto ayer, vimos que había que tener claro qué nos ofrecía cada una de estas dos tecnologías. Entonces, Spring Data propiamente dicho es la que nos ofrece la gestión de repositorios. O sea, los repositorios son un concepto propio de Spring Data, la implementación automática de queries en base a métodos es una cosa propia de Spring Data. Spring Data nos facilita la gestión del Entity Manager, la configuración de las entidades, etcétera, etcétera, cosas que son un poco más tediosas si las hacemos con JPA directamente. ¿Y qué nos ofrece JPA? Pues JPA nos ofrece básicamente la generación del esquema partiendo de las clases Java o viceversa y la conversión automática entre objetos y filas, ¿no? De hecho, JPA hay mucha documentación, hay muchísimos libros que te hablan de JPA. Cuando vayáis a echar un vistazo a un libro que te hable de JPA, tened en cuenta que hay muchas cosas de JPA que las hace por nosotros Spring Data, ¿no? De lo que os decía, Entity Manager, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, hay detallitos que no nos interesan porque los gestiona Spring Data. Y bueno, la pregunta del millón, Hibernate. Muchas entrevistas de trabajo, muchas ofertas por la red, aparece Hibernate en todos los sitios. ¿Por qué? Porque es el ORM más famoso. De hecho, Hibernate es más antiguo que el propio JPA. Dicho de otra manera, JPA que se estaba utilizando previamente, que era Hibernate, ¿no? Entonces, ¿nosotros estamos utilizando Hibernate? Sí. ¿Nosotros tocamos Hibernate? Pues no directamente, porque como tenemos una capa por encima que es JPA y otra capa por encima que es Spring Data, pues no vemos Hibernate directamente, ¿no? Pero en nuestra aplicación está por debajo. Y bueno, lo que os decía, ORM es la palabra que suelen tener que define este objeto relational mapping, mapeo objeto relacional, son las librerías que hacen eso. Entonces, bueno, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Y ya directamente pasamos a ver cómo se hace esa generación. Una clase básica, como la que veis aquí con atributos, se convierte en una tabla que tiene por cada atributo una columna, se hace una conversión por defecto
de los tipos, pues un string en Java pues se genera como un varchar en una base de datos. Por defecto 255, pero se puede cambiar, ¿vale? Con la notación @column. Y ya nos metimos un poco con las relaciones, ¿no? Entonces, si queréis, si hubiera alguna duda de este pequeño resumen, la podemos resolver ahora para ya meternos de lleno con las relaciones. Sí. ¿Hay alguna cosita? Tengo por aquí Pues unas nada, cuantas. La primera es, ¿JPA es igual que JDBC? No, JPA es un ORM, es decir, es una librería que se encarga de mapear objetos en memoria a filas de las tablas de la base de datos. JPA se encarga de generar las tablas a partir de clases Java, eso es lo que es un ORM. Y JDBC simplemente es la manera en la que yo tengo de acceder a una base de datos a bajo nivel. Al nivel más bajo posible que yo puedo acceder a una base de datos relacional desde Java se llama JDBC. Ajá. Es decir, JPA para que funcione necesita de JDBC por debajo. Perfecto. Si lo ideal en la fase de desarrollo es trabajar con H2, ¿cómo se realiza la exportación de datos en caso de usar una base de datos distinta en la fase de producción? Lo vamos a ver ahora, ¿vale? Estamos centrando más en la parte de Spring Data, en cuanto acabemos lo vamos a ver. Ok. ¿Qué diferencia hay si dejamos la interfaz vacía o si la llenamos con ciertos métodos? Pues la única diferencia ahí es que si dejas la interfaz vacía, solo podrás hacer las consultas predefinidas, que básicamente es find all y count all. Es decir, dame todos y dime cuántos hay. Si tú quieres hacer consultas predefinidas, si tú quieres filtrar los datos que hay en la base de datos en base a algún criterio, le tienes que poner métodos. Entonces es una cuestión de si te hace falta. Si no te hace falta, la query vacía. Si te hace falta, los vas poniendo. Luego vamos a hacer ampliación de este ejercicio de anuncios y le vamos a ir poniendo filtros y cosas, ¿no? Entonces luego vamos a ver cómo es útil hacerlo. ¿Dónde podemos encontrar documentación de los métodos por defecto que tiene el Interface Repository? Bueno, pues lo puedes ver. Un segundito. Que abro el. Bueno, pues hay diferentes formas. La documentación asociada a las clases se podría descargar automáticamente desde Mailchimp, cosa que no estamos haciendo, ¿no? Y es un poco rollo porque, a ver un segundito, aquí mira, si nosotros marcamos download artifact javadoc y download artifact sources, todas las dependencias que nosotros utilicemos, automáticamente Eclipse se baja la documentación y precisamente podemos acceder aquí a ella, ¿no? Entonces, si marcáis esto, yo le doy OK, en principio, a ver, no, iba a ver si... Sí, automáticamente se acaba de bajar el código fuente. Y si yo pulso Shift F2, ay, no se la ha descargado todavía. Bueno, si pulso Shift F2 me llevaría a la documentación. Vamos a hacer una consulta de esa documentación en el propio browser. Si yo pongo javadoc JPA repository, por ejemplo, repository Spring Data, ahí va. Pues me va a salir la primera, obviamente, como veis. Y aquí yo veo todos los métodos que tengo disponibles en el JPA repository y también habría que echar un vistazo a los métodos de las clases padre, ¿no? Que veis los tenemos aquí. Entonces, find all, devuelve todos. Find all basado en un ejemplo, cosa que nosotros no vamos a ver. Find all, get one, basado en el ID. Save and flush. Delete, etcétera, etcétera, etcétera. También tenemos la documentación oficial, que ya la hemos visto en las primeras transparencias, que es esta, ¿vale? Esta URL es la documentación oficial y aquí podemos ver los métodos más importantes, ¿vale? Dice, bueno, más funcionalidad omitida, porque a medida que vayamos avanzando en la parte de base de datos vamos a ir viendo más métodos interesantes que aparecen, ¿vale? Entonces, ya os digo, aquí en el Javadoc y en el IDE, que posiblemente, vamos a ver si la he descargado ya. No, todavía no. Bueno, no me importa. Pero hay veces que el propio IDE te da la documentación de cada método. Okay. ¿Alguna cuestión más? Sí, por aquí nos dicen, entonces, JPA es lo mismo que Hibernate. JPA es una estandarización de un ORM.
Hibernate es una implementación concreta del estándar JPA. Entonces, tú puedes utilizar Hibernate directamente a pelo utilizando métodos propios de Hibernate o puedes utilizar Hibernate a través del estándar. ¿Qué ventajas tiene utilizar Hibernate a través del estándar JPA? Que tú mañana puedes cambiar de proveedor de persistencia. ¿Qué otros proveedores de persistencias existen que implementen el estándar JPA? Por ejemplo, Eclipse Link. Eclipse Link es otra implementación de JPA, como Hibernate, pero en este caso está implementada por la Fundación Eclipse. ¿Vale? ¿Existe otra implementación de referencia? Pues OpenJPA es de la Fundación Apache, que también nos implementa el interfaz JPA. ¿Por qué elegimos Hibernate? Bueno, pues porque alguno tenemos que elegir, igual que hemos elegido MySQL, igual que hemos elegido Java, por ejemplo, ¿no? Está bastante bien, funciona bien y es uno de los más usados. ¿Vale? Ok, cuando toca hacer queries complejas, ¿es mejor usar JPA o Hibernate o empaquetar todo en una Store Procedure? Depende. A ver, las queries complejas en realidad se hacen con JPQL. Y JPQL en realidad es un lenguaje de programación que define JPA, bueno, de consulta, que define JPA, que me va a permitir hacer queries. Es decir, no hay que elegir. De hecho, nosotros lo vamos a hacer con Spring Data, sin tocar lo que hay por debajo. Vamos a hacer queries complejas. Ahora bien, un procedimiento almacenado puede ser útil en otros contextos. Un procedimiento almacenado puede ser útil cuando queremos hacer cambios en la base de datos en función de criterios más complejos, cuando queremos reutilizar esa lógica desde varias aplicaciones. ¿Vale? Un procedimiento almacenado nos deja manipular la base de datos de manera mucho más avanzadas que la que podríamos, no que la que podríamos hacer desde fuera, porque en realidad cualquier aplicación podría hacer exactamente los mismos cambios, pero sí que de una manera mucho más cercana a lo que hay en la base de datos más que lo que tiene la aplicación. Entonces, no es tanto por la complejidad, sino más bien por la facilidad de uso. Si yo quiero hacer un cambio complejo en la base de datos, me puede resultar a mí mucho más fácil hacerlo desde Java, porque es el lenguaje que domino y puedo controlar, que montar un sistema de procedimientos almacenados, que ahí hay muchas más diferencias entre las diferentes implementaciones de la base de datos, etcétera. Pero en cambio, hay gente que prefiere hacer cambios complejos en la propia base de datos porque hay diferentes aplicaciones que hacen uso de la misma base de datos y es una manera de unificar. ¿Vale? Pero últimamente ya no se suele hacer así y lo que se suele hacer es que si tú tienes una información y quieres que varias aplicaciones accedan a esa información, lo mejor es que te montes una capa de servicios con REST, por ejemplo, y que sea la capa de servicios la que haga lo que tenga que hacer. Es decir, cada vez es menos habitual que diferentes aplicaciones accedan a la misma base de datos directamente y cada vez es más habitual que lo hagan a través de una capa de servicios. ¿Vale? Ok, pues no hay más preguntas. Perfecto. Bueno, pues, ¿dónde estamos aquí? Bueno, pues vamos a empezar a repasar un poco lo de las relaciones entre las entidades para poder continuar donde lo dejamos ayer, ¿no? Entonces, a ver, nosotros cuando estamos programando en Java, para nosotros es muy natural que un objeto pues tenga una lista de objetos o que un objeto tenga un atributo que apunta a otro objeto. Eso es bastante natural. No suele ser habitual que haya relaciones bidireccionales, ¿vale? Eso no suele ser tan habitual. Normalmente los grafos se navegan en un sentido y no en otro, ¿no? Cuando estamos hablando de base de datos, pues también es bastante habitual que existan relaciones. Lo que pasa es que son de otra manera. ¿Por qué? Porque tiene una implicación de cómo se tienen que implementar las tablas dentro de la base de datos relacional, ¿no? Entonces, vamos a ir paso a paso viendo diferentes tipos de relaciones, que son 1 a 1, 1 a n o m a n, y vamos a ver si son unidireccionales o bidireccionales y lo que ello implica, ¿no? El caso más básico, tenemos una relación entre dos entidades, es una relación 1 a 1 y es unidireccional, es decir, solo se puede navegar en un sentido cuando estamos hablando del objeto en memoria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Pues lo que necesitamos es que un atributo de una clase tenga la notación one-to-one en un atributo que apunta a la otra clase. En este caso vemos que un estudiante tiene un proyecto y no solo tiene que poner el atributo, sino que además tiene que poner la notación one-to-one. ¿Para qué? Para que el ORM, Hibernate en este caso, se dé cuenta de que estas dos tablas de la base de datos tienen que tener una relación. Él se encarga de crear las claves primarias, hacer las claves foráneas, etcétera, 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 ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos estas dos clases, cuando arrancamos la aplicación o en el proceso en el que se construye el esquema, estamos teniendo estas dos tablas, que tienen una tabla project, que tiene su identificador, y una tabla student, que tiene el project ID al que se asocia. ¿Vale? Bueno, en principio parece bastante natural porque el atributo project está aquí, pero vemos, aquí no está el atributo project en la base de datos, porque él se da cuenta de que como es una entidad, en realidad lo que va a tener ahí dentro es el valor del identificador del proyecto. Por eso Hibernate nos pone el ID, ¿no? ¿Cómo se gestiona esta información en memoria? ¿Cómo se guarda? Bueno, pues hay que tener en cuenta un detallito, solo un detallito. Que si yo quiero guardar un estudiante que esté asociado a un proyecto, antes de guardar al estudiante asociado a tal proyecto, tengo que haber guardado el proyecto antes. ¿Por qué? Porque si no lo hago así, me va a dar un error. Entonces, vamos a hacer una pruebecilla que ayer no la hicimos. A ver, este es el ejemplo 4. Voy a cerrar esto aquí para que no nos dé problemas. Fijaos, aquí tenemos el School Controller, ¿no? Que es el School Controller. Aquí tiene el postconstruct que os decía para inicializar la base de datos y luego simplemente tiene un método final que nos devuelve la información que hay en la base de datos. Entonces, voy a quitar la grabación del proyecto, ¿no? Para que os deis cuenta del problema que tenemos. Muchas veces es importante saber cómo hacer las cosas bien y también qué es lo que ocurre cuando no las hacemos bien, porque hay veces que pues, nos despistamos, nos equivocamos y luego nos cuesta mucho trabajo entender los errores que tenemos, ¿no? Entonces, creo que ha arrancado la aplicación, pero no sé qué pasa, que no me hace caso. Bueno, ya estamos otra vez con el problemilla ese que teníamos el otro día. Espera un segundo. Abrimos el administrador de tareas, a ver si hubiera aquí algún proceso Java que se haya quedado. Vamos a arrancar otra vez, a ver si nos deja. Vale, esta parece que sigue arrancado. No, esta es una que dejamos ayer. Bueno, voy a hacer una cosa, voy a volver a cerrar y a ver si no tengo los mismos problemas que tenía ayer para abrir. No sé qué ocurre porque el ordenador este le tengo para dar el curso solo y no hago absolutamente nada con él. Mirad, aquí tenemos un montón de eclipses, los vamos a ir matando para evitar problemas. Como os decía, hay veces que Eclipse pues falla un poquito, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Estoy arrancando de nuevo. Esperad un segundito. Lo que vamos a ver es el error que tendríamos si no guardáramos la entidad project antes de guardar el student. Vale, vamos a ver el error concreto. Perdonad que me sigue dando problemas para abrir. Vale, ahora parece que sí que funciona correctamente. Vamos a cargar. Como os he dicho también en otras ocasiones, podíamos programar completamente sin STS, puede ser un Eclipse normal, pero también puede ser un NetBeans, IntelliJ, la línea de comandos, no hay ninguna restricción, así que ya podéis utilizar el que vosotros queráis. Bueno, venga, pues aquí lo tenemos otra vez. Eso es. Lo que os he dicho, ¿no? ¿Qué ocurre si yo... Ejemplo 4. ¿Qué ocurre si yo no guardo el proyecto, ¿no? Vamos a arrancar la aplicación. Está actualizando las dependencias y por eso le cuesta un poquito más. Vale.
Vale. Bueno, el problema que yo tengo es que tengo todos los proyectos abiertos. En general no es buena idea tener todos los proyectos abiertos y tener solo el proyecto en el que estemos trabajando, porque si no pasan cosas como esta que estáis viendo, que cada vez que arrancas Eclipse intentas reconstruir todos los proyectos, ¿vale? Hasta que te deja trabajar. Si los tienes cerrados no hay ningún problema. Además, como le hemos dicho que se descargue los fuentes, pues yo creo que ahora está haciendo un montón de trabajo adicional. Voy a ver si puedo parar para ir aligerando un poquito. Voy a intentar cerrar los proyectos, a ver si vamos más rápido. Vale. Luego, si es necesario, los abro otra vez. Me está dando un error en el POM. Voy a ver qué es lo que ocurre. Cuando os dé un error en el POM, lo mejor es ir aquí a Maven Update Project, en caso de que se haya quedado algo a medias. Y él lo intenta reconstruir y, como veis, ya se ha ido el error. Venga, vamos a ver si ahora sí que podemos. Bien, aquí está arrancando la aplicación. Y como la gestión de los datos se hace automáticamente cuando arranca, vamos a ver el error inmediatamente. Vamos a ver que aquí está trabajando Hibernate. ¡Pah! El error, ¿no? A ver qué es lo que dice exactamente. Fijaos. Me ha dicho que me ha dado un error al intentar crear el bin School Controller. ¿Por qué? Porque el método init ha fallado. ¿Por qué? Por este motivo. Invalid Data Access API Usage Exception. Uf, eso es un poco raro de entender. Vamos a ver exactamente el problema que hemos tenido. Es este. Object References and Unsaved Transient Instance. Es decir, una instancia, un objeto temporal que todavía no ha sido guardado. Entonces, el problema que yo tengo es que el student tiene una referencia a un objeto que todavía no ha sido guardado. Entonces, él me dice, guarda el objeto transitorio antes de hacer el flux, antes de guardar la información, ¿vale? Y te dice que es en el project, etcétera, etcétera, ¿vale? En realidad no tiene por qué ser estrictamente antes, creo, quiero decir, podría ser después, pero sí que tendría que ser, vamos a hacer la prueba, pero sí que tendría que ser dentro de la misma transacción, por así decirlo, del mismo conjunto de instrucciones. Vamos a ver si ahora me deja. No, bueno, me vuelve a dar el mismo error, sí, porque efectivamente aquí no tengo una transacción, sino que todas las sentencias tienen autocommit y entonces por eso necesito guardar el proyecto previamente antes de guardar el estudiante. Y ahora vamos a ver cómo, cuando esté correcto, ya vamos a ver cómo funciona y cómo efectivamente aparece la aplicación inicializada, ¿vale? Obviamente esta excepción me ha dado a mí al arrancar porque yo tengo la sentencia en el init, pero si tuviéramos la sentencia en un método del controlador, el error daría cuando intentamos ejecutar ese método del controlador, ¿vale? Bueno, pues estas son las más sencillas, ¿no? Y la ventaja que tenemos es que gracias a la conversión automática de JSON que hace Jackson dentro de Spring, pues sería muy sencillo hacer una API REST con esta información. Como veis, dos estudiantes, uno con proyecto y otro sin proyecto, aparecerían de esta manera. Bueno, ayer, si os acordáis, os comenté que yo había utilizado la notación JSON Property en la entidad. Aquí. Había utilizado JSON Include, perdón, non-null, que es una manera de decir que los atributos con valor null no me los muestren en el JSON, ¿no? Por eso proyecto, pese a ser null, no aparece. Bien. Es muy importante tener en cuenta las operaciones en cascada, ya lo vimos ayer. ¿Por qué? Porque si tú no quieres tener que guardar el objeto proyecto previamente, porque el ciclo de vida de los proyectos siempre va asociado a los usuarios, a los estudiantes que tienen esos proyectos, entonces yo puedo anotar
que el proyecto tiene un tipo de cascada all, es decir, tanto la creación como el borrado hacen que el ciclo de vida sea el mismo. ¿Ventajas de hacer esto? Que yo, por ejemplo, fijaos, la ventaja que yo tengo es que yo aquí necesito dos repositorios. ¿Por qué? Porque necesito guardar el proyecto y necesito guardar el estudiante. En cambio, si yo me voy al ejemplo 5, que es el ejemplo en el que tenemos aquí, en el que tenemos el guardado en cascada, en el propio controlador me basta con tener un repositorio porque yo no tengo que manipular de forma independiente el proyecto, sino que siempre va asociado al ciclo de vida del estudiante, ¿vale? Si nosotros ejecutáramos esta aplicación, veríamos cómo funciona todo correctamente y además veríamos cómo la base de datos no cambia nada. La base de datos sigue siendo igual, porque la operación de cascada, bueno, es una operación que utilizamos cuando definimos la tabla y sobre todo cuando utilizamos JPA. Vamos a poner aquí, es que tengo un montón de ventanas abiertas. Aquí. Vamos a acceder a la aplicación, a la consola. Nos vamos a conectar y vamos a ver cómo efectivamente tenemos el Project ID aquí normal y no hay nada diferente. Vamos a ver si podemos sacar información de la propia tabla. Information Schema. Tables. Sí, no, viene aquí información. Micael, te hemos perdido el audio. Hola. Hola, hola. Micael. Chicos, ¿vosotros la escucháis? Perdona, ¿me oís ahora? Se me ha quejado aquí. Hola, hola. ¿Sí? Ahora sí, pero te hemos perdido un minuto por lo menos. Sí. Ah, pues entonces si queréis... Bueno, básicamente lo que hemos estado hablando es lo de la cascada, que también lo vimos ayer, que la ventaja que tenemos es que no es necesario manipular el proyecto de manera independiente porque puede estar guardado asociado al estudiante, y lo que hemos estado viendo también, por eso os enseñaba la propia consola de H2, es que las tablas en sí no tienen nada especial, sino que es una característica propia de JPA por cómo lo gestiona, ¿no? Porque aquí, como veis, no vemos mucha información diferente, ¿vale? Y nada, lo que os decía es que vamos a empezar, vamos a terminar de ver lo que vimos ayer, que es la relación bidireccional, y ya vamos a empezar a ver las otras relaciones, ¿no? Estoy haciendo este breve repaso porque está todo muy relacionado y también porque entiendo que esto es un poco difícil, no es trivial, entonces así lo tenemos más fresco. Yo puedo tener una relación bidireccional en memoria. En memoria. ¿Por qué digo en memoria? Porque en realidad nosotros siempre tenemos una relación bidireccional en la base de datos. Una base de datos con una tabla como la que veis aquí, con el Project ID, siempre podemos sacar el estudiante de cualquier proyecto. O podemos sacar los estudiantes que tengan proyecto, ¿vale? Todo eso lo podemos hacer. Por ejemplo, a ver una cosa. Si nosotros tenemos select asterisco from, por ejemplo, student, y ejecutamos, tenemos los dos proyectos, pero si ponemos select asterisco from student where project ID not null, a ver, no es not null, vamos a poner distinto de null, ahí está, ¡ay! Pero no me he devuelto ninguno, es que distinto de null, vamos a ver, que no controlo, uno ya se acostumbra a hacer las queries directamente, aquí lo tenemos, se acostumbra a hacer las queries directamente con código y ya se le olvida hasta SQL, ¿veis? Podremos consultar todos los proyectos que no tienen null, o por ejemplo, podemos decir select asterisco from student where project ID is one, que es lo que os decía, ¿no? Esta es la relación inversa.
dime los alumnos cuyo proyecto es 1, ¿no? Entonces, aunque no esté reflejado en la propia base de datos, la información está accesible. Pero cuando hablamos de relación bidireccional, lo estamos basando en qué ocurre en memoria. Yo puedo añadir en la clase proyecto un atributo al student, pero ojo, cuando yo haga eso, le tengo que decir que la relación en realidad es el espejo de la relación que tiene la clase student. Es decir, la entidad principal es la clase student. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo sé yo cuál de las dos entidades son la principal si las dos tienen one-to-one? Pues eso lo hago porque la relación principal no tiene mapped by y la relación secundaria, perdón, la entidad secundaria tiene mapped by con el nombre del atributo que mantiene la relación principal, ¿no? Entonces, ¿esto qué me permite? Pues me permite que si yo tengo un proyecto pueda sacar su estudiante y si yo tengo un estudiante pueda sacar su proyecto, ¿vale? Pero hay que tener en cuenta un detalle, que siempre tengo que guardar la relación, siempre tengo que guardar la entidad principal, ¿no? Es decir, siempre tengo que guardar el estudiante. Vamos a hacer una pruebecilla que creo que es importante que lo veamos. Mira, aquí tenemos el ejemplo 6, ¿vale? Bueno, voy cerrando esto. Aquí tenemos el ejemplo 6. En el ejemplo 6 tenemos una relación bidireccional. Acordaos, ¿por qué tengo el JSON View? Porque al ser una relación bidireccional yo no quiero que entre en un bucle, ¿no? Que lo estuvimos viendo el otro día. Pero bueno, ahora estamos centrándonos en esto. Yo tengo el student con one-to-one a proyecto y yo tengo el proyecto con one-to-one a student, ¿no? ¿Cómo los guardo? Pues como sabemos, ¿no? Primero el student, le asocio el proyecto y luego guardo el student, porque tengo el cascado. Pero, ¿y si yo hiciera esto? Vamos. ¿Y si yo creara el student, creara el proyecto y al proyecto le dijese este es el student? Pues yo podría hacerlo igual. Y bueno, en vez de guardar el student, podría guardar el proyecto. Project repository. Pues uno podría pensar pues uno podría pensar que el comportamiento es igual, porque en definitiva, como la relación es bidireccional, da igual donde lo guarde, ¿no? Bueno, vamos a ejecutar, ¿no? Entonces, si yo ejecuto, al ejecutar se me guarda en la base de datos y gracias... Ahí es que... Bueno, me ha dicho otra cosa. El error que me está dando es el mismo de antes, que he intentado guardar un proyecto... A ver. Efectivamente, he intentado guardar un proyecto que tiene el estudiante y que el estudiante todavía es transient y por eso no lo puede hacer, ¿no? Vamos a hacer una pruebecilla. Bueno, vamos a decir, pues vamos a guardar el propio estudiante. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a repetir para que no nos dé este error y a ver qué información nos guarda en la base de datos. A ver si arranca, lo hace bien. Bueno, es que no había cerrado la aplicación previa y por eso me ha dado error de puertos ahora y no me ha dejado arrancar. Vamos a arrancar ahora con ese pequeño cambio. Vale, acordaos que si tenéis las DevTools activadas, este reinicio se hace solo y tarda menos además. Vale, entonces vamos a irnos a la base de datos. Ahí está. Vale. El proyecto se ha guardado correctamente. ¿Y veis qué curioso? ¿Veis lo que acaba de ocurrir? El estudiante no está asociado al proyecto. ¿Pero por qué? Si yo he guardado un proyecto y en el atributo student de ese proyecto realmente estaba el estudiante. De hecho, incluso me ha dado error. Bueno, pues lo que está ocurriendo es que
como el proyecto no tiene esa información, sino que es simplemente un reflejo en memoria de la información de la base de datos, yo no puedo guardarlo como lo he hecho y lo tengo que guardar en el orden en el que originalmente lo tenía. Es decir, yo tengo que guardar el estudiante, la entidad principal, con la relación al propio proyecto. ¿Vale? Esto lo tengo que borrar porque justo es lo que hemos hecho. ¿Vale? Entonces, de esta manera sí, se supone que está reiniciando ahora, de esa manera sí, y ahora ya, aquí lo tenemos, el estudiante sí que tiene asociado el proyecto. ¿Vale? Entonces, es importante este detallito, hay veces que no lo tenemos en cuenta, empezamos a tener errores raros, pues se debe a esto. ¿Vale? Vamos a empezar con las relaciones 1N. Vamos a empezar con las relaciones en las que una entidad tiene muchas de otras entidades, que es también muy habitual. Pueden ser unidireccionales o bidireccionales también. Y, ojo, esto es importante, podemos utilizar cualquier sentido de la relación como entidad principal. ¿Vale? No tiene por qué ser el que tiene la lista de, sino que puede ser cualquiera. Fijaos, vamos a suponer que tenemos un equipo que tiene jugadores. Aquí vemos que es una relación unidireccional porque el jugador a priori no conoce al equipo en el que está. ¿Vale? Aquí vemos que es una lista, es decir, todo lo más natural. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se haría? Pues se haría simplemente, se pueden crear los jugadores, se pueden guardar los jugadores, se crea el equipo, se añaden esos jugadores como jugadores del propio equipo y luego se guarda el equipo. ¿Vale? Y con esa información, pues ya podríamos hacer una búsqueda y si pedimos información del team, pues nos devolvería un team con muchos players. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a ejecutar, que ya lo tenemos para que veamos cómo efectivamente funciona. El Team Controller, pues aquí está, ¿no? Es justo el ejemplo que hemos hecho. Vamos a parar todas las aplicaciones, vamos a empezar esta. Bueno, está arrancando. Se llama Teams, la URL. La podemos poner aquí, local host Teams. Una barra al final, siempre no os olvidéis. Y efectivamente tenemos el nombre de la selección con jugadores, ¿no? Aquí tenemos todos los jugadores, sin ningún problema. ¿Qué puedo hacer yo también? Pues lo que puedo hacer también es utilizar el cascada. Es decir, yo puedo hacer que el ciclo de vida de la relación 1N esté asociado igual. Por ejemplo, un blog con comentarios. Si yo tengo un blog con comentarios y asumo que los comentarios nunca van a ser libres, sino que siempre van a ir asociados a un blog, y el número de comentarios va a estar más o menos contenido, es decir, que yo para hacer un comentario puedo acceder al blog con todos los comentarios, pues yo podría hacer un uso diferente. No tendría por qué guardar cada comentario de manera individual y yo podría directamente guardarlos como hemos visto en la relación 1N, 1 a 1, perdón. También la podemos hacer bidireccional. Pero ojo, si la hacemos bidireccional, alguno de los dos tiene que ser el mapped by, porque si no, claro, no sería ninguna de las dos principal. Fijaos lo que hemos hecho aquí. Lo que hemos hecho aquí es hacer que la principal ahora sea player. ¿Veis? Hemos puesto el mapped by en team, en vez de en player, que es un poco lo que hemos hecho antes. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que como la entidad principal ahora es player, lo que yo tengo que hacer es asociar el team al player, no al revés, es decir, al player le tengo que decir cuál es su team. Antes lo que habíamos hecho había sido añadir el player a la lista de players del team y ahora lo que he hecho ha sido añadir el team al propio player. ¿Por qué? Porque la entidad principal es diferente, ¿vale? Y bueno, y aquí tendríamos el ejemplo también, vamos a verlo. El blog repository, bueno, este es el ejemplo anterior, en el blog controller lo tenemos aquí con el ciclo de vida, y el ejemplo 9
Aquí tenemos team y aquí tenemos lista de players. En este ejemplo, la entidad principal es player, que es la que no tiene el mapped by, y por eso en el team controller yo tengo que hacerlo de esta forma. Es decir, tengo que guardar en la entidad principal. A la hora de recuperar la información no hay ningún problema, o sea, la información es bidireccional, como hemos hablado antes. Pero para guardar, tienes que guardar primero la información principal, ¿vale? Y, bueno, simplemente ya que estamos aquí, lo vamos a ejecutar. No sé si le he dado o no le he dado, creo que no. Le vamos a ejecutar. Y aquí lo que hemos hecho es, haciendo uso también de las anotaciones de JSON View, pues lo que tenemos es que si yo pido una lista de equipos, está arrancando todavía. Si yo pido la lista de equipos, me da los equipos, pero si yo, por ejemplo, pido como player el player 1, players, es en plural. Si pido el player 1, me da la información de ese player y el team al que pertenece. Esto es un claro ejemplo de ver cómo la relación bidireccional se carga de manera automática, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Bueno, vamos a continuar ya y vamos a ver el último caso. Bueno, esperad una cosa. Quiero enseñaros un pequeño detalle. Vamos a ir a las relaciones 1 a n. Fijaos, esta que es la que tenemos todavía ejecutando, quiero enseñaros qué tablas se han generado en la base de datos. Os he dicho que la relación principal ahora era el player, ¿verdad? Entonces el player, por ser la relación principal, tiene el team ID. Por eso yo puedo hacer una consulta a los players y veo que tiene el team ID. En cambio, si yo hago una consulta a los teams, pues los teams no saben nada de player, ¿no? Pero, ¿y qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo pusiera como entidad principal justo la otra? ¿Qué pasaría? Un segundo. One to many. Many to one. No, me está dando... Espera un segundo porque esto me está dando error y no me debería dar error. One to many y many to one. Porque yo podría hacer la otra mapped by. No, pues estoy viendo que no. Vamos a hacer una cosa, vamos a arrancar. Y claro, ahora me debería dar error. No tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver lo que sale. Porque juraría que esta prueba la había hecho. Vale, la aplicación ha arrancado. One to many, efectivamente, many to one. Y vamos a ver lo que ocurre en la base de datos. Claro, efectivamente. Bueno, yo lo que os quería enseñar es justo esto que acabamos de ver. Lo que acabamos de ver es que se ha creado una clase, una tabla, perdón, en la base de datos que se llama Team Players. ¿Vale? ¿Por qué? Porque como un team tiene que contener muchos players y no puede tener un atributo que sea un array, entonces automáticamente JPA crea una tabla Team Players para guardar esa relación. ¿Vale? Vale, ya sé lo que pasa. Es que cuando hice las pruebas, vale, ya sé lo que ocurre. Cuando yo hice las pruebas no las hice bidireccionales. Lo que yo hice fue hacer one to many, pero no hice many to one. Eso es, vale. Por eso decía yo, no había visto el error. Vamos a esperar a que se reinicie. Vale, se está reiniciando ahora.
Bueno, me ha dado un error porque justo como he hecho un cambio y tenemos las DevTool puestas, se está reiniciando. ¿Veis lo fácil que es cambiar la estructura de la base de datos, ¿no? Cambiamos una anotación y automáticamente, bueno, vamos a echar un vistazo, a ver si es que tarda. No se puede determinar el tipo de team en la tabla player. A ver qué estoy haciendo mal. Many to one. Bueno, claro. Claro, efectivamente. La prueba que yo hice fue esta, quitando completamente el atributo. Espera un segundito. Claro, era el team controller. Como quiero enseñaros solo en la parte del esquema de la base de datos, por eso está dando tantos problemas. Quiero enseñar, ya se ha reiniciado. Justo esto os quería enseñar. El player no tiene ahora ninguna relación al team, porque la clase player no tiene el atributo team, se la acabamos de borrar, y en cambio si yo en un team le hago que tenga una relación a players, si un team le hago que tenga una relación a players, como no puede tener la clase team una lista de players, pues lo que me hacen es crear una tabla de relación automáticamente, ¿vale? JPA Hibernate es el que me crea esta tabla porque no puede modelar dentro del team la relación con player, ¿vale? Eso era justo lo que quería que viésemos. Entonces, lo que ocurre, claro, es que había probado con la relación unidireccional, no había probado con la relación bidireccional y, claro, para hacer que esta clase sea la clase principal, pues lo natural es poner aquí el mapped by. Eso es un poco lo natural. Pero, curiosamente, no se puede trabajar con esa notación aquí. Entonces, bueno, lo vamos a dejar al revés. Lo vamos a poner en el otro extremo, que es como estaba. Y ya está. Mapped by y aquí sería team, ¿no? Eso es. Aquí sí que funciona correctamente. Tenemos el ejemplo de nuevo como lo teníamos y ahora sí es de nuevo el propio player el que tiene asociado el team, aunque en memoria desde un team podamos acceder a todos los players, ¿vale? Bueno, vamos a ver la última relación, que es un poco la más complicada, que es la relación MAN. Es decir, una relación muchos a muchos. Por ejemplo, Micael, antes de continuar, ¿te puedo pasar una preguntilla? Nos dicen por aquí de si JPA crea esa tabla previa configuración o es automático. Bueno, es automático si tú le tienes configurado que lo haga automáticamente. Tú puedes decidir en qué momento se crean las tablas. Como estamos trabajando con H2, considera que automáticamente, cada vez que se reinicia la aplicación, se reconstruyen las tablas. Luego vemos que le vamos a poder decir si queremos que se reconstruyan las tablas o queremos que solo verifique si las tablas son correctas para los datos que hay en la aplicación o algo así, ¿vale? Entonces, por defecto, con H2, automático, al arrancar siempre. Bueno. Ok, gracias. ¿Más cosas? ¿Nada más? Perfecto. Bueno, pues lo que os decía, la relación MAN, ¿no? La relación MAN, claro, te iba a decir, suele ser bidireccional. No es que suele ser bidireccional, es que en realidad tiene que ser bidireccional. ¿Por qué? Porque como el equipo tiene una lista de jugadores y el jugador tiene que asociarse a varios equipos, pues no hay otra manera de hacerlo que con una lista también, ¿no? Porque si el jugador solo tuviera un equipo, ya no sería una relación muchos a muchos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a considerar este ejemplo. Team tiene muchos players, player tiene muchos teams. Claro, cualquiera de los dos puede ser la entidad principal, porque en realidad son simétricas, por así decirlo. Entonces, aquí hemos decidido que la entidad principal sea player, porque team es la que tiene mapped by, y como es player, pues es al player al que le tenemos que añadir los team. Aquí estamos, por ejemplo, tenemos 3 equipos, la selección española, el Barça y el Athletic. Y luego tenemos 2 jugadores, Torres y Iniesta, que bueno, uno está en el Atleti y otro está en el Barça, pero además los dos están en la selección o estuvieron en la selección, ¿no?
Entonces, al final, tenemos que guardar los players con los teams, ¿no? Un poco lo que os decía. Si yo aquí, en vez de hacer player get teams, hiciera team get players, pues no me funcionaría, porque a la hora de guardar, yo tengo que guardar la entidad principal para que se guarde. Bueno, podríamos llegar a tener más tipos de relaciones. La relación de herencia entre clases tiene 3 estrategias diferentes. Aquí ya no vamos a entrar en detalle, porque sí que es cierto que es una cosa un poquito más avanzada, pero simplemente para que tengáis una idea. Si yo tuviera en mi aplicación la clase employee, empleado, y tuviera una clase hija, empleado a tiempo parcial, y otra clase hija, empleado a tiempo completo, si yo quisiera guardar objetos de los empleados en la base de datos, le tendría que decir a JPA cómo lo quiero hacer. Le podría decir una estrategia que es: guárdame todos los datos de la clase padre en cada una de las tablas para cada clase hija. Es decir, yo quiero una tabla de los empleados a tiempo parcial, una tabla de los empleados a tiempo completo, y aquellos atributos que están en la clase padre me los copias, me los duplicas en cada una de las tablas. O bien yo le podría decir: mira, yo quiero una única tabla para guardar todos los tipos de empleados, y aquellos atributos que sean diferentes, pues me pones todos los de las clases hijas. O me podrías hacer incluso relaciones, es decir, toda la información de los empleados, independientemente del tipo, que vayan en una tabla, y luego el resto de datos de los empleados a tiempo parcial me los pones en otra tabla, y los empleados a tiempo completo me los pones en otra tabla, ¿vale? Entonces, bueno, ya os digo, no vamos a entrar en detalle por las relaciones de herencia, porque es una cosa un poco más avanzada y que no se utiliza tanto, y creo más importante que vemos otros aspectos, ¿no? Bueno, entonces ya hemos acabado con la parte de relaciones, ya hemos acabado con la parte así más técnica de Spring Data y JPA. Aquí tenéis un montón de referencias, ¿vale? Las presentaciones luego se las paso a Sara para que las publique en la web, ¿vale? Para que las tengáis a mano, pero en realidad es la información de referencia oficial que la podéis consultar buscando por internet, ¿no? Entonces, bueno, íbamos a hacer aquí un ejercicio y tal, pero más que hacer un ejercicio, pues yo creo que voy a pasar a más contenido, porque en realidad es avanzar sobre lo mismo, ¿no? Aquí os pido que hagáis un ejemplo de una API REST para entradas y comentarios, que es muy parecido a este ejemplo. Aquí le tenemos, ¿no? Tenemos un modelo de blog y tenemos un modelo de comentarios. Bueno, los atributos pueden ser diferentes, pero aquí el repositorio vemos que es siempre igual, porque no estamos necesitando sentencias personalizadas. Y el controlador, pues aquí tendríamos el controlador más básico, que es un find all, pero podríamos tener el método de creación, de borrado, etcétera, que ya lo hemos visto, ¿no? Si quisiéramos trabajar con comentarios de manera independiente, pues entonces ahí sí que necesitaremos el comment repository, necesitaríamos un controlador para comentarios, etcétera. Pero si asumimos que los comentarios forman parte del propio blog y cualquier modificación en el blog acaba también modificando los propios comentarios, ¿no? O dicho de otra manera, para modificar un comentario tenemos que cargar el blog, modificar ese comentario y volver a guardar el blog, pues bastaría con un esquema similar al que veis así, el que veis aquí. Bueno, Micael, una preguntilla. Sí. ¿Cómo sería la manera correcta de pasar parámetros desde el cliente de una API REST para las consultas web en el backend? Justo lo vamos a ver ahora. ¿Vale? Ese detallito justo es el que vamos a ver ahora y vamos a ver cómo se hace, ¿no? Genial. Bueno, antes de eso vamos a hablar de la paginación, que también lo preguntó un compañero hace un par de días, y pasamos justo luego a las consultas. A ver, es bastante habitual en bases de datos, en aplicaciones web, que los resultados salgan paginados. ¿Por qué? Porque si tenemos miles de elementos que cumplen un determinado criterio, lo que no tiene sentido es tardar un montón de tiempo para generar una página de miles de elementos, para mandársela al usuario, para que le tarde mucho en llegar y para que vea los 3 primeros, ¿no? Entonces la paginación es una cosa muy habitual. El que haya desarrollado aplicaciones de web con base de datos, pues sabe que hay que hacer una query determinada con SQL, hay que pasarle el límite, hay que llevar la cuenta de las páginas, etcétera. Es un poco engorroso, ¿no? Bueno, pues Spring Data lo hace todo muy sencillo. Básicamente lo que tenemos que hacer es utilizar un objeto paginable, pageable, que se llama, en el propio método de la consulta, y en vez de devolver un list, pues podemos devolver un page.
Y ese page, ese objeto page, tiene no solo la propia información, sino que tiene el número de página y el número total de elementos. El ejemplo sería este. Yo un repositorio, además de los parámetros propios que yo quiera para hacer la búsqueda, le puedo pasar un objeto pageable, paginable. Y de esa manera, con los valores de este otro parámetro, yo le puedo decir qué página quiero y de qué tamaño quiero que sean las páginas. Es decir, para hacer uso de este repositorio, yo podría invocar el método findByNombre, pasándole Pepe, y diciendo que estoy interesado en la página 0 con un tamaño de página de 50. ¿Vale? Entonces me da la información en esta página. O, por ejemplo, el método findAll, que es un método que está disponible en JPA Repository, que nosotros no tenemos que hacer manualmente, también tiene una versión a la que se le puede pasar el page request. Es decir, este objeto es el objeto paginable en el que decimos la primera página con 50 elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplito. Bueno, voy a continuar un poco antes de hacer el ejemplo. Claro, yo puedo construirme manualmente el objeto PageRequest, pero lo verdaderamente interesante del objeto PageRequest es que se puede construir automáticamente en base a los parámetros de la query, que es un poco lo que comentábamos, ¿no? Yo me puedo poner en un controlador, puedo poner como parámetro pageable, que lo veis aquí. Sprint automáticamente lo que hace es coger parámetros que vengan en la URL, parámetros que son estos de aquí, ¿vale? Page igual a 1, size igual a 3. Con estos parámetros que viene aquí, él construye el objeto page y se le pasa al método findAll. ¿Y qué pasa si yo no pongo parámetros en la URL? Pues no pasa nada, que el valor por defecto es la primera página y con 20 elementos, ¿vale? Pues vamos a hacer una pruebecilla, que vamos a ver todo mucho más claro. A ver, vamos a coger el ejemplo. Vamos a ver. Bueno, aquí teníamos el ejemplo 2 de clase. Lo vamos a copiar. Vamos a pegar. Vamos a poner el ejemplo de paginación. Ahí está. Vamos a cambiar el nombre del proyecto para que no haya problemas y no colisionen. Base de datos GEL 3 paginación de clase. Eso es. Esto es un poco engorroso tener que hacerlo a mano, pero bueno. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Fijaos, vamos a recordar lo que teníamos aquí. Lo que teníamos aquí, ¿qué era? Pues aquí teníamos una aplicación, que si yo la ejecuto y me voy a la página web, esto era anuncios. A ver, está arrancando. Pues me salen todos los anuncios, ¿no? Pero, ¿y si yo tuviera muchísimos anuncios, ¿no? Vamos a ver, forint igual a 0, para que i sea menor que 100, vamos a suponer, y más. Vamos a poner aquí de manera genérica, ¿no? Anuncio i. Vamos a poner todos los anuncios app, ¿no? ¿Qué pasaría? Son anuncios sintéticos, obviamente, pero si yo consulto esos anuncios, un montón de anuncios, ¿no? Del 0 al 99. Pues a mí lo que me interesa es tener la capacidad de paginar. Bueno, pues yo pongo pageable. Ojo, que es el import que nos ofrece él, obviamente es el que tiene que ver con Spring Data. Y yo le paso directamente page. De esa manera, bueno, cuando yo le paso, aquí está. Cuando yo utilizo la versión con page, en vez de devolver una lista de, devuelve una página de, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba. Yo no le he puesto ningún criterio y él, fijaos lo que me hace, me devuelve contenido. Aquí está el array
y luego me da información sobre ese contenido. Lo vamos a hacer con Postman para que se vea mucho mejor la información. ¿Veis? Tenemos el contenido, que son un montón de objetos, en concreto 20, que es el valor por defecto. Y luego, después de ese contenido, lo que tenemos es información de la propia búsqueda. Tenemos que no es el último, es decir, que todavía hay más, que hay un total de 100 elementos, que en realidad hay 5 páginas, que el tamaño de cada página es 20, que esta es la página 0, que no he utilizado ningún tipo de ordenación, que esta realmente es la primera página y que esta página concreta tiene 20 elementos. ¿Vale? Entonces, claro, lo ideal es que yo pueda hacer justo poner algo así, page 1. Entonces, si yo hago page 1, bueno, me devuelve el 21, el 22 y el 23, porque los 20 primeros están en la primera página, y aquí tengo que no es la última, tampoco es la primera, que es la página 1, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, bueno, es muy cómodo utilizar este mecanismo. Yo incluso le podría poner size 5. ¿Por qué? Porque sin necesidad de hacer nada, sin necesidad de generar yo las consultas de manera automática, o manual, perdón, con string, solo con esto y esto, automáticamente tengo la capacidad de dar resultados paginados, ¿vale? Lo cual, bajo mi punto de vista, es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque si lo hacemos con base de datos JDB a mano, con SQL, pues tenemos que estar ahí haciendo el limit, llevando la cuenta, etcétera, es un poco engorroso. Pues aquí en las transparencias vemos justo lo que acabamos de ver en Postman, ¿no? Que tenemos el contenido y también tenemos la información sobre las páginas, ¿no? También incluso le podríamos poner la ordenación, ¿vale? Si nosotros utilizáramos un parámetro de ordenación lo podríamos hacer, pero la ordenación la vamos a ver un poquito más adelante, mejor, y ya lo vemos, ¿vale? Bueno, entonces, fijaos, el ejercicio es el que acabamos de hacer, añade paginación a la página web de anuncios, en la página principal, pero si queréis vamos a hacer una cosa, ya que estamos aquí, creo que es interesante, esta es en realidad la API REST, ¿vale? Pero vamos a buscar la aplicación de base de datos, la que hicimos el primer día, y le vamos a añadir paginación en la propia página web, no solo en la API REST. A ver si la tengo por aquí, y si no la tuviera por aquí, tablón controller, esta es, ¿no? Vamos a copiar otra vez. Vale, paginación 3. Si tenéis alguna duda, ya que vamos a empezar con otro ejercicio, si queréis la vamos viendo. Y si no, pues continúo, ¿no? De momento no ha salido ninguna. Perfecto. Bueno, pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, en realidad, lo que queremos... Disculpa, sí. Según te lo estaba diciendo, estaba saltando una. ¿Las anotaciones @many to one sirven para claves compuestas? Es que en realidad las claves no tienen que ver con las relaciones. O sea, quiero decir, una cosa es que tu entidad esté identificada por una clave compuesta o no, eso es una cosa propia de la entidad, y otra cosa es que tengas una relación M-A-N. En principio no lo he probado, pero en principio no veo ningún motivo por el que tú no te puedas relacionar con una entidad aunque tenga una ID compuesta, ¿vale? Nosotros no vamos a tratar en detalle, pero con JPA se pueden hacer claves primarias compuestas. Hay que hacer una clase y hay que ponerle una anotación a la clase y hay que utilizar esa clase como atributo de la clase principal, de la entidad principal, pero sí, en principio se podría hacer. Si queréis, por no dedicar mucho tiempo aquí en el momento de clase, puedo hacer un ejemplito tranquilamente y la semana que viene, el jueves, pues le vemos viendo cómo realmente se puede hacer, ¿vale? Ok, genial. Sí. Pues venga, vamos a hacer el ejemplito que íbamos a hacer. Vale, bueno, vamos a copiar otra vez lo mismo. Lo que pasa es que vamos a hacer un poco el mismo ejemplo que hemos hecho antes, pero en vez de en la API REST le vamos a poner
en la propia página web, ¿vale? Y vamos a intentar hacer un paginador, ¿no? Entonces, en principio, aquí tendríamos, bueno, muchos anuncios ficticios y lo que vamos a hacer es poner aquí el pageable. Vamos a hacer aquí donde tenemos, le vamos a pasar el page aquí y aquí lo que ocurre, no, efectivamente. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hacer la prueba, vamos a ejecutar la aplicación ahora tal cual. Vais a ver cómo vamos a tener un pequeño problema. ¿Por qué? Porque lo que devuelve Frainol ya no es una lista, sino que es una página y al ser una página pues la información es ligeramente diferente. Ahí se me había olvidado apagar antes la aplicación, vamos a arrancar. Segundito. Vale, me está dando error porque estoy intentando acceder por el contenido de este fichero a la base de datos H2 y yo no quiero que acceda a la base de datos H2 y eso es porque me estoy dando cuenta ahora, perdón, a MySQL, que efectivamente le teníamos aquí puesto con MySQL. Entonces, me voy a poner con H2 y luego hacemos la otra parte, ¿no? Voy a revisar la configuración del ejemplo que hemos hecho justo antes para asegurarme de que la dependencia H2 está bien puesta, porque... Ah, eso es, ¿vale? Vale, es que la base de datos estaba trabajando con una MySQL y no está preparada. Bueno, vamos a cerrar, luego os cuento lo de MySQL. Lo que os decía, vamos a arrancar la aplicación. Ahí está. Aquí la tenemos que estar arrancando. Los mapeos, etcétera. Bueno, arranca la aplicación, pero claro, si yo intento acceder... Vale, es por cómo hace el mapeo. Estaba diciendo, yo intento acceder a la información y me va a fallar. ¿Me va a fallar por qué? ¿Por qué estaba yo pensando que me iba a fallar? Porque esto devuelve una page, no devuelve un anuncio. Lo que pasa es que una page sí que es cierto que es iterable, es decir, que yo puedo iterar por los contenidos de la page, pero lo que a mí realmente me interesa es poner luego también en el propio template lo de siguiente y anterior, ¿no? Entonces, vamos a, para ver el contenido nos podemos fijar en las transparencias, por ejemplo, podemos ver que tiene un atributo last y que tiene un atributo first, y entonces vamos a utilizar solo esos dos atributos para cambiar el template de la siguiente manera. Por ejemplo, el tablón, aquí, esto lo ha hecho raro. Por ejemplo, vamos a ver. Si anuncios.last, es decir, si, bueno, sería más bien si no es anuncios.last, que ahora mismo no sé si yo le puedo poner esta expresión, le puedo poner un else. Necesito negar una propiedad, quiero decir, si no es la última, le quiero poner una flechita, ¿vale? Entonces vamos a revisar la documentación de Mustache para ver cómo yo puedo negar el valor de una expresión dentro, ¿no? Boolean expression. A ver qué me dice. Esto es un if. A ver si yo le puedo decir que no, un else. No. A ver si aquí en la versión de Java, bueno, tengo un ejemplito hecho con esto.
Additional functions lambda. A ver si lo vemos rápido y si no lo dejamos para otro momento y ya está. Sí, efectivamente, aquí lo tenemos. Arte boolean. Si no, vamos a hacer una cosa. Lo vamos a hacer de otra manera y lo vamos a quitar de problemas. Fijaos, vamos a hacer una cosa. Aquí tenemos el anuncio. Mucho más fácil, va a quedar mucho más claro. Vamos a poner una propiedad que sea showLast. Esto vamos a poner aquí. Vamos a guardar, ahí está, en un atributo la página de anuncios y asociado a anuncios le vamos a pasar realmente la página y luego lo que vamos a poner es si tiene que mostrar el último, pues tiene que mostrar el último siempre que no sea el último, o sea, tiene que, perdón, esto es show next, eso es. Esto es lo que quería hacer, ¿vale? Que así va a quedar mucho más claro y es una forma de hacerlo muy cómoda, ¿no? Entonces, show next, que ya os digo, posiblemente se pueda hacer de otra manera, pero así lo quitamos de problemas. Vale, next y el show, esto es una barra, ahí está. Y el show pref aquí le tenemos, vale, igual, dependerá de si es el primero o no es el primero. ¿Y qué URL tenemos que poner? Bueno, pues la URL que tenemos que poner, por donde estamos, como este contenido está en la principal, lo único que tenemos que poner es page, claro, le tendremos que poner otra variable más para el next page y last page. Vámonos aquí al código otra vez. Next page sería anuncios.get. La page sería get number posiblemente más 1. Ahí está. Una de las características que tiene Mustache es que intenta de alguna manera no tener lógica en la propia plantilla para que tú tengas la lógica en el código Java. Entonces eso puede hacer que el código Java sea un poco más engorroso a costa de que la plantilla sea más básica, ¿no? Estaría eso, next page, y por otro lado esto sería así, prep page, ¿no? Aquí lo tenemos. Bueno, vamos a hacer una pruebecita. A ver si funciona. Bueno, algo la hemos liado, entonces vamos a ver qué hemos hecho mal. Section missing. Ah, porque... Section missing close touch show pref. Eso es. Vale. Bueno, aquí lo tendríamos. Ponemos el de next. Creo que nos hemos equivocado porque el de next le hemos puesto, claro, lo hemos puesto justo al revés. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está, ¿vale? Bueno, pues aquí ahora mismo tenemos una página web paginada con un coste muy barato, ¿vale? Simplemente para no cargar la lógica dentro de la plantilla, pues hemos puesto una pequeña lógica aquí, ¿no? Que obviamente no podríamos hacer funciones de utilidad que fuera un rellena el modelo con atributos de paginación o una cosa así para no tener que repetir todo este código en cada lugar en el que queramos ver la paginación.
¿Hay alguna consulta, Sara? Si no, continuamos con otra cosa. ¿Es complicado colocar el enroll de página? ¿El número de página? Bueno, pues... Enroll. No, creo que no. Pues sería algo tan fácil como esto. Y aquí poner el número de página, pues lo podemos poner aquí en deberes, ¿no? Y si no lo hemos hecho muy mal, que parece que sí, porque nos está dando problemas este. No method of field con name numpag. Numpag. Ah, porque lo he puesto en un page. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y podríamos poner todas las que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí... Luego es jugar un poco con todo esto, ¿vale? ¿Más cositas? Pasamos a... Luego nos preguntan, pero bueno, supongo que lo veremos más adelante, ¿cómo se implementan los left outer join? A ver, yo no tengo mucha experiencia con bases de datos, ¿vale? Entonces no sé exactamente los requisitos concretos que tienen los left outer join, pero si no lo entiendo mal, básicamente un left outer join es un join para relacionar dos tablas, ¿no? Entonces, a ver, quiero decir, no haría falta hacer nada especial, simplemente lo harías con lo que ya hemos visto. Pero voy a hacer una consulta rápida, a ver qué características tienen los left outer join y entonces te puedo decir. Left join, claro, estas dos tablas. Bueno, yo solo miro despacio y doy una respuesta, ¿vale? Por tampoco emplear mucho tiempo, porque no sé exactamente qué requisitos tiene un left outer join que no podamos hacer simplemente con las relaciones propias, ¿vale? Pues si queréis vamos a continuar, si veis más cosas, apunto lo de los left outer join. Ahí está. Los valores de resumen que devuelve la paginación al final son variables que se pueden usar en el cliente con Angular. Sí, claro, o sea, en realidad nosotros hemos visto los dos ejemplos. Hemos visto el ejemplo de una API REST, que es este, y hemos visto el ejemplo, bueno, el del HTML, que es el que acabamos de ver. Es decir, toda esta información la tiene un cliente Angular en cliente, precisamente para hacer lo que quiera, para hacer un scroll infinito, para poner botones, para hacer un poco lo que quiera. Esto es información en JSON que puedo utilizar como quiera. Ok, pues no hay más preguntas. Perfecto. Venga, pues... Vale, otra cosa. Las consultas. El otro día cuando vimos el tema de los métodos, de que se podían hacer queries a la base de datos utilizando métodos, lo dejamos un poquito en el aire, vimos algunas consultas muy sencillitas, porque precisamente nos queríamos centrar en ver todo el conjunto de elementos que forman parte del acceso a base de datos con Spring, ¿no? Bueno, pues vamos a ver exactamente cómo se pueden hacer consultas, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es que se pueden hacer con métodos en los repositorios, pero también se pueden hacer con el lenguaje de consulta propio de Java, el Java Persistence Query Language, que es como una especie de SQL, pero más centrado en clases que centrado en tablas. Y luego vamos a ver otro, el Query DSL, aunque no vamos a entrar en detalle en él, sí que os voy a enseñar un par de páginas para que veáis cómo también se pueden hacer consultas con él, ¿no? Entonces, por así decirlo, dependiendo del tipo de query que queramos hacer y dependiendo de lo dinámicas que queramos que sean nuestras queries, nos va a interesar utilizar más un método o utilizar otro. Los métodos en los repositorios, pues lo que ya sabemos, ¿no? Aquí parece bastante evidente. Find by name, find by asunto, son dos métodos que nos permiten obtener toda la información de los anuncios, en este caso, que tengan o ese nombre o ese anuncio, ¿no? Aquí tenemos en esta página toda la información, entonces yo os he resumido la que considero más importante de las transparencias. Por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos. Find by email address and last name. Es decir, yo puedo crear criterios compuestos. Email address es una clase que es el atributo de una persona, entonces yo por eso puedo hacer, quiero que tengan
todos aquellos que tienen este apellido y este correo electrónico. O bien, devuélveme todas aquellas personas, pero sin duplicados, que tengan este nombre o este apellido. Es decir, si coincide que hay una persona con este nombre y este apellido, no me la envíes dos veces, pues por eso te pongo el distinct. Fijaos, tanto aquí como aquí. ¿Vale? Yo puedo poner el distinct people o el people distinct, ¿vale? Como yo quiera. O por ejemplo, find by last name, ignore case. Es decir, sin tener en cuenta las mayúsculas y las minúsculas. O bien, find by last name and first name, all ignore case. Es decir, que el ignore case no solo se aplique al atributo al que va pegado, sino que se aplique a todos los parámetros, por así decirlo. Y también puedo controlar el orden. Order by, find by last name, order by first name, por ejemplo. Ascendente o descendente, ¿no? Entonces, en realidad las consultas se pueden hacer con muchos métodos. Por lo que he leído, nosotros solo hemos utilizado find, pero está read, query o get, ¿vale? El que le resulte más... Hay gente que query le resulta más habitual, más natural. Hay gente que get le resulta más natural porque es más Java, ¿no? Java es un método get. Y también podemos contar el número total de elementos. También se puede contar con count, ¿vale? Entonces, aunque nosotros solo hemos utilizado todos estos, pues que sepáis que también se pueden contar directamente. Luego las expresiones se pueden combinar con AND o con OR, pero incluso podemos tener comparadores. Find by, pues un número, ¿no? Less than, no tiene por qué ser un número fijo, puede ser todos aquellos cuya edad sea menor que o mayor que, también lo podemos hacer. O ignore case, que hemos visto, o el order by, ¿no? Tanto ascendente como descendente. Más cosas interesantes que se pueden hacer con estos métodos. Pues no solo puedo utilizar atributos propios de la clase, sino que además puedo utilizar atributos de clases con las que estoy relacionados, ¿no? Por ejemplo, devuélveme todos aquellos jugadores cuyo equipo sea la selección, ¿vale? Eso yo lo podría hacer. Devuélveme todos aquellos jugadores cuyo equipo sea el Athletic, ¿no? Pues, es decir, yo estoy haciendo un atributo de una entidad con la que estoy relacionado. Y también puedo utilizar la ordenación como parámetro. O sea, yo puedo ordenar directamente en el nombre del método, pero también puedo ordenar como un parámetro. De esa manera, yo puedo parametrizar el orden. Aquí, por ejemplo, veis el método findAll, se le puede pasar un objeto sort. Y le puedo decir, ordéname por nombre. Pero también le puedo pasar, ordéname por nombre de manera ascendente o descendente. ¿Vale? Por defecto es ascendente, pero le podría cambiar descendente. Incluso le podría pasar varios órdenes. Ordéname por nombre y todos aquellos que tengan el mismo nombre, ordénamelos por edad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, también podemos añadir el atributo de ordenación en métodos personalizados. Yo puedo decir, bueno, pues devuélveme tal, 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 y esta ordenación que yo te paso, la quiero que la apliques a esta query. Es decir, no tiene por qué estar fijada a priori la ordenación. Además, que era un poco lo que os quería enseñar antes, la ordenación también puede venir en la propia query. Yo en la propia query, en la propia URL, yo le puedo poner sort name, desk, es decir, yo puedo controlar la ordenación directamente desde cliente, de una manera muy cómoda. Simplemente pongo el objeto sort aquí, le paso el objeto sort como parámetro y ya lo tendríamos. ¿Vale? Es una manera muy cómoda de hacer la ordenación. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, por trabajar con las cosas estas que estamos viendo, vamos a copiar otro y vamos a hacer algo interesante. Ahí he cambiado.
¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ha pasado que está, eso es. Voy a cambiar el nombre para que no haya colisión. Por ejemplo, este tablón tal y como está hecho, a ver, vamos a intentar poner varios nombres diferentes para que se pueda ver la ordenación, ¿no? Pepe, Juan, Luis, anuncio al GPP. Bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos esta información. Si nosotros ejecutamos la aplicación, pues lo que ocurre es que normalmente se muestran en el orden en el que se van insertando. ¿Dónde lo tenemos? Vamos a ver, un segundito. Vale, aquí se ve que pues están en el orden en el que se fueron insertando, 000, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera ordenar por otro criterio? Bueno, pues si yo quiero ordenar por otro... Ahí va. Si yo quiero ordenar por otro criterio, pues yo aquí, por ejemplo, le podría pasar, lo primero, el parámetro sort, ¿no? El parámetro sort me recoge la información que me viene de la query. Entonces, si yo quiero mostrar en la página el criterio de ordenación, pues yo podría añadir un atributo nuevo que fuera, por ejemplo, sorted by, y aquí le podría pedir a sort get order for. No, yo quiero decirle que me dé la lista de órdenes, efectivamente que la tiene aquí, pero yo querría la primera, ¿no? Vale, yo le puedo decir iterator.next y me daría, vamos a suponer que solo vamos a permitir buscar por una, ¿no? Aquí en el final le paso el sort, eso es. ¿Cómo? Sí, no me dejas. Ah, pues sí, pensaba que me iba a dejar el por página y el que nos permite la ordenación también, pero me está diciendo que no. Entonces es posible que yo tenga que poner en el repositorio el método propio. Vamos a ver si me deja. Asumía que sí que me iba a dejar. Find all. Vamos a ver. Vamos a ver si yo poniéndole. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. A ver si no se me queja. Ahí. Ah, vale, perdonad. Es que me lo está diciendo él y no me había acordado yo. Me dice que no puedo utilizar PageTable y sort el mismo método porque el propio PageTable ya tiene el sort incluido dentro. Perdona, me he confundido yo, por eso no me estaba cuadrando. El propio PageTable tiene el sort también si quieres utilizar. Es decir, no hace falta que yo le pase un parámetro sort. Hace falta pasar un parámetro sort solo cuando no queramos paginar también, ¿vale? Eso es lo que me estaba pasando. Entonces yo aquí a page le puedo pedir el get sort. Bien, sorted by. Lo que no sé es cómo se va a comportar si no le paso ningún tipo de criterio de ordenación. Vamos a ver aquí. Lo que yo quería era poner esto, ordenado por sorted by. Bueno, vamos a ponerle aquí un H3. Ahí está, por ejemplo. Y
Lo que sí que le voy a poner ahora es un ordenar por nombre y ordenar por asunto. Entonces esto lo tenemos que meter en un link que nos permita llevar a la página con la consulta adecuada, es decir, sort igual a nombre sort igual a asunto, eso es, y aquí le tengo que poner bien. Vamos a ver cómo se comporta cuando no le paso ninguna, que posiblemente dé error, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando no le he puesto ninguna página me da un null pointer exception. El problema es este. Yo aquí me está viendo null, entonces yo le tendría que decir algo así como bueno, atributo sería igual a nombre, por ejemplo. O bueno, le puedo poner atributo. Mejor vamos a hacerlo así, para quedar más claro. Sorted by. Y ahora, if page.getSort es distinto de null, entonces sorted by es igual a esto, y si no, sorted by es igual a nombre, por ejemplo. No, sorted by. Lo que pasa es que en ese caso sí que tendría que forzar yo. ¿Por qué me está dando? Lo que pasa es que en ese caso, si yo estoy diciendo sorted by nombre, tendría que indicarle otro criterio. Entonces le vamos a poner sin ordenación, que yo creo que va a quedar más claro. Venga, vamos a hacer la prueba. Ordenado por sin ordenación, porque aquí no hay ningún criterio de ordenación, y yo le podría ordenar por nombre y me saldría Juan el primero. Yo le podría ordenar por asunto y entonces ahora sí me salen los asuntos ordenados, ¿no? Lo que pasa es que, claro, aquí pasa una cosa curiosa, porque es que en cuanto yo pincho en Next o Pref, pierdo la ordenación, porque por así decirlo, solo tengo la primera información paginada. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues lo que tendría que hacer sería jugar un poco con la plantilla y ya rematamos. Lo que yo tendría que hacer sería, lo primero, incluir en esta plantilla esto de manera que tuviese, no, perdón, la página actual, eso es. De manera que aunque yo ordene, mantenga la página, eso por un lado, y por otro lado, yo lo que tendría que hacer es que aunque me vaya moviendo, sorted by, eso es. Lo que pasa es que en este caso sí que le vamos a poner un sorted by por defecto, porque la ordenación sin ordenación no tiene mucho sentido. Entonces vamos a poner esto. Si no hay ordenación, vamos a considerar que el sorted by es nombre, y si no hay ordenación, lo que vamos a considerar también es que page.setSort y no me deja. Estaba viendo a ver si yo podía cambiar el que me viene como parámetro y no me deja.
Entonces voy a ver si yo me puedo construir uno nuevo. Sí, me voy a construir uno nuevo con la información, ¿no? A ver qué me pide al principio. Page number. El segundo parámetro que me pide es size. Page size. Y espero poder pasarle un sort, efectivamente, que sería un nuevo sort. Y este sort tendría como parámetro un new order, que tendría como parámetro sort.direction, bueno, default direction, coma, nombre. Vale, a ver, le ponemos, eso es. Vale, ahí lo tendríamos, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo con esto es que si en la query no viene una ordenación, la ordenación por defecto sea por nombre, de manera que al hacer la consulta, esto lo vamos a poner aquí. Así. Y ya no perderíamos esa ordenación, ¿vale? Bueno, toda esta complejidad que estáis viendo, pues claro, la estáis viendo porque lo estamos gestionando a mano en esta consulta, no es tanto por el propio de la base de datos, ¿no? Entonces aquí está ordenando por nombre, que es la ordenación por defecto ahora, ¿vale? Que como veis se mantiene perfectamente la ordenación por nombre. ¿Veis? Solo ordena por nombre, no ordena por nombre y por asunto, porque eso sería otra query. Pero si yo quiero ordenar por asunto, pues en este caso sería diferente, que aquí solo estaría ordenado por asunto, ¿vale? Etcétera. Vale, no sé si hay alguna duda de todo esto o si no continuamos avanzando. En principio no ha salido ninguna pregunta. Perfecto, vale. Bueno, toda esta complejidad que veis aquí, pues obviamente se podría exportar a un sitio común, está motivada porque estamos intentando mantener varios links en el cliente que tengan la menor lógica posible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno. Más cosas. Utilizando métodos de los repositorios podemos limitar los resultados, es decir, podemos quedarnos con el usuario más no sé qué, ¿no? Find top según este criterio, o dime los 10 primeros que, o los 3 primeros que, etcétera, ¿no? Entonces podemos limitar, por así decirlo. Sería en realidad como calcular una página, pero en realidad no con el objetivo de obtener más páginas, sino básicamente con el objetivo de coger los 5 que mantengan algún criterio, ¿no? O los 5 ordenados por algún criterio. Vale. Bien, otro detallito. Ahora entramos en cómo hacer consultas con Java Persistence Query Language, ¿no? Entonces, bueno, básicamente existe un lenguaje de programación que es el JPQL, que es una especie de SQL, pero en vez de trabajar con tablas, como os decía antes, referencia a conceptos propios de las entidades. Entonces, poder utilizar este lenguaje, que es propio de JPA, es tan fácil como poner la anotación @query dentro del método, encima del método, perdón, y aquí le podemos poner la sentencia JPQL. Entonces, fijaos que es muy parecido a SQL. Select U from user U, where U.email address es igual a el primer parámetro que reciba el método. En realidad, no haría falta hacer eso, porque esto que viene aquí es exactamente lo mismo que interpretaría Spring Data por este mismo método, find by email address. Pero lo que os quiero decir con esto es que tú con un string puedes construir cualquier query que se te ocurra, por muy compleja que sea, sin estar limitado por el funcionamiento de los métodos de los repositorios, ¿vale? Y que puedes navegar todas las relaciones que tú quieras, etcétera, 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 ¿vale? Y es más, podrías incluso poner SQL tal cual. Es decir, tú podrías, sabiendo cómo es la estructura de la base de datos, tú podrías poner aquí una anotación que fuera select asterisco from users where email address es igual al valor del primer parámetro, que es exactamente la versión SQL de la misma
sentencia JPQL que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, bueno, no vamos a entrar mucho más en detalle en cómo hacer consultas JPQL, cómo hacer consultas SQL, pero que sepáis que lo podéis aplicar simplemente poniendo la notación query, ¿no? Hay muchísima documentación de cómo hacer sentencias JPQL, por ejemplo, JPQL tutorial. Como os digo, hay muchísima documentación. A ver. ¿Veis? Select C del cliente, C, donde el nombre es como, no sé qué. Puedes poner is null, not null. Todos estos ejemplos que veis aquí son ejemplos de JPQL, ¿vale? Porque hablan de clases. ¿Veis? Por ejemplo, salario between lower salary and higher salary, o menos, o hay muchísima documentación. Entonces, bueno, si queréis, antes de, bueno, ya que estamos un poco finalizando la clase, dejamos todo el tema de gestión del esquema para el próximo día. Ya vamos a trabajar con bases de datos en MySQL propiamente dicha. Nos vamos a centrar en la estructura de la aplicación. Me miro un poco lo que preguntaba el compañero del left outer join, ¿vale? Y nos vemos a ver si nos da tiempo a ver un poquito de JPQL y del otro mecanismo de consultas, que no os ha dado tiempo a verlo, que lo he puesto aquí, el query DSL, ¿vale? Que también es importante y no lo tengo metido en las transparentes. Entonces, si queréis en estos 5 minutitos que nos quedan, si hubiera alguna duda, y si no, lo podemos resolver el próximo día. ¿Sara? Una pregunta, ¿los criterios de consulta son útiles solo para consultas a una tabla o también me devuelven las relaciones con otras tablas? A ver, tú filtras los objetos de la tabla de la que has hecho el repositorio. Si tu repositorio es de clientes, a ti te va a devolver clientes. Otra cosa es cómo consigan los clientes. Tú puedes decir, yo quiero aquellos clientes yo quiero aquellos jugadores cuyo equipo haya ganado 3 veces. Yo quiero aquellos jugadores cuyo no sé qué. Es decir, tú puedes hacer muy compleja la query, pero si el repositorio es de jugadores, te va a devolver jugadores. Si el repositorio es de equipos, te va a devolver equipos, ¿vale? Tu criterio puede trabajar con mucha información de la base de datos, pero tú vas a obtener los objetos de lo que esté hecho el repositorio. Y como tú puedes hacer un repositorio de cualquier objeto de la base de datos, en realidad simplemente tienes que decidir qué quieres obtener y colocar el método en el repositorio en concreto. Ok, pues creo que no hay más preguntas, así es que podemos ir finalizando, si te parece. Perfecto, pues si queréis lo dejamos aquí. Y nos vemos el jueves que viene. Perfecto, muy bien. Pásame en cuanto puedas las diapos para subirlas. Sí, yo te paso la versión que tengo, que la voy a ampliar un poquito en unas cosas para la semana que viene. Yo te paso lo que tenemos ya para que lo consulten los alumnos. Vale, perfecto. Ok, pues gracias por la clase, Micael. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Y nos vemos el jueves. Gracias a vosotros. Hasta luego. Chao.